Bien, en esta segunda parte vamos a ver algunas cosas sobre el efecto estructural de las mutaciones, ¿tá? Y tenemos este esquemita. En la parte de arriba tenemos la situación normal, ¿verdad? Podemos tener una sustitución, es decir, un cambio de una base por otra, eso se transcribe al ARN, eventualmente puede generar un cambio de un aminoácido por otro. También puede generar un codón de stop, ¿no? Ahí hay que repasar el código genético, vamos a ver que el efecto de un cambio de una base por otra en el ADN y en el ARN puede ser neutro o sinónimo, de cambio de sentido, es decir, que cambie un aminoácido por otro, sin sentido, es decir, que genere un codón de stop, hay 3 codones de stop, esas son las 3 posibilidades. Si tenemos una inserción o una delesión de algo que no sea múltiplo de 3, lo que vamos a tener es un corrimiento del marco de lectura a partir del punto de la inserción. ¿Sí? Acá tenemos otra forma de verlo, ¿no? Tenemos la proteína, hay un cambio de un aminoácido por otro, eso es lo que se llama mutación missense o de cambio de sentido, que puede tener un efecto desde totalmente neutro a devastador, como veíamos en el caso de la anemia falciforme, una mutación nonsense o sin sentido, o un codón de stop prematuro, o una proteína truncada, todos en principio sinónimos, ¿tá? Donde a partir de ahí no tenemos más proteína. O podemos tener un frame shift o cambio en el marco de lectura, acá hay por ejemplo una inserción de 4 bases, entonces a partir del punto de la inserción la proteína no tiene nada que ver. En general cuando ocurre un frame shift, algunos codones más adelante se genera por azar un codón de stop, también prematuro, entonces tenés una proteína que a partir del punto del frame shift no tiene nada que ver y después genera un codón de stop prematuro. Estas últimas dos en general son siempre disruptivas de la función de la proteína, salvo que justo por casualidad se den bien al final, aunque eso tampoco es una regla dura, ¿no? Esto ya lo habíamos visto cuando tenemos anomalías cromosómicas, ¿sí? Podemos tener deleciones, duplicaciones, translocaciones, ¿tá? Esto simplemente para que lo repase. Después les voy a subir junto con esto un video complementario donde redondeo mejor y muestro algunos ejemplos de niveles de análisis sobre el genoma, ¿sí? Y aquellos que hagan los prácticos también vamos a volver sobre varios de estos temas. Y veamos algo del efecto funcional de las mutaciones, ¿eh? Y ahí, siendo esquemáticos, pero lo podemos dividir en dos grandes efectos, de pérdida de función o de ganancia de función. Veamos primero las de pérdida de función. Esta es la situación normal, ¿no? Los dos alelos más serían los alelos normales, producen la proteína. En el heterocigoto tenemos el alelo normal, produce la proteína, y en el mutado o no produce la proteína, o la produce en mucha menor cantidad, o produce una proteína que no es funcional, ¿no? Porque es más corta, por ejemplo, fruto de un codón de stop, ¿sí? Y bueno, en el homocigoto vas a tener nada de esa proteína si los dos alelos están mutados y no producen la proteína, ¿sí? Después vamos a ver cuándo esto se expresa de forma dominante y cuándo se expresa de forma recesiva, ¿sí? Acá no voy a entrar en esto, pero se los dejo para que lo vean. Son los distintos cambios en un gen que pueden llevar a una pérdida de función. Que léanlos con atención y les muestra algunos ejemplos, les menciona algunos ejemplos, y van a ver que son de sentido común, ¿no? Les voy a mostrar algunos. Una delesión, si hay una delesión del gen entero, obviamente que va a haber una pérdida de función de ese alelo, ¿sí? Y si está en los dos cromosomas, vas a tener un homocigoto para esa delesión y vas a tener una completa pérdida de la función de ese gen. Otro ya lo vimos, por ejemplo, un corrimiento en el marco de lectura, que da una proteína que no tiene nada que ver y muchas veces termina siendo más corta y como vamos a ver más adelante, muchas veces termina siendo degradada, entonces se pierde la función. Y así, si lo analizan con detenimiento y recordando los conceptos básicos de biología celular y molecular, van a ver que son todos de sentido común. Otras clásicas son las alteraciones del splicing, ¿no? Donde, claro, si tenés una cosa que no hace un correcto corte y empalme de exones e intrones, te da una proteína que cualquier cosa,
y muy probablemente no funcione. También puede haber, lo agrego acá porque no está bien puesto en la tabla anterior, variantes en las regiones UTR no traducidas, que uno tiende a olvidarse de ellas, pero están ahí, son muy importantes para el inicio de la traducción y para el fin de la traducción y la estabilidad del mensajero, que puede haber, por supuesto, mutaciones ahí que den enfermedades en los seres humanos. Esto es lo mismo no, pero algunos de los ejemplos que estaban en esa tablita que les dije que la miren con detenimiento, representados gráficamente. Este sería el gen normal, funcional, y acá tenemos, por ejemplo, un cambio de una base por otra que genera un codón de stop prematuro. ¿Ah? Entonces lo que vas a tener es una proteína más corta que le falta lo que está en rojo. Acá tenemos un indel que genera un frameshift, ¿sí? Entonces, de nuevo, de acá para adelante, esa proteína va a ser cualquier cosa, que es lo que está marcado en rojo. Tenemos un cambio en uno de los sitios de splicing canónicos, que son GT y CG de una punta y otra de los intrones. Esto es siempre así. Entonces, si cambia cualquiera de estas cuatro bases, ¿no? Menos 2 o más 2, se le llama, va a haber alteraciones probablemente en el splicing de estos exones. Por ejemplo, saltearse este exón. Considerar este exón como si fuera un intrón. Y entonces lo que tenés es una proteína que le falta un exón y tiene grandes chances de no funcionar. O una delesión de un exón directamente, ¿no? Esto es una delesión intragénica. Puede haber una delesión que se lleve todo el gen, que está acá abajo, perdón, me estaba adelantando, ¿no? De todo el gen, whole es completo, se pierde todo el gen. Pero acá tenés una delesión intragénica donde se pierde un exón, por ejemplo, puede ser 2 o 3. ¿tá? Entonces, esto es complementaria de la tablita que veían recién. La pérdida de función puede ser, no necesariamente es un fenómeno todo o nada, puede tener una gradación. ¿sí? Entonces, una mutación que provoca una pérdida de la función parcial que no tiene efecto, y si esa pérdida de la función es total o muy grande, ahí aparece la enfermedad. ¿tá? El caso A, se va a comportar como recesiva, porque si tenemos un alelo en heterocigosis normal, vamos a tener por lo menos la mitad de la función y no tendríamos efecto. Solo se va a manifestar cuando los dos alelos están alterados. El caso B es lo mismo, un cambio que no tiene efecto, pero que llegado a determinada pérdida de función pasa a tener efecto. Pero el caso B se va a comportar como dominante, porque con que tengamos un alelo perdido en heterocigosis, ya vamos a tener una pérdida de efecto suficiente como para causar enfermedad. Eso es variable de gen a gen y de enfermedad a enfermedad. Por supuesto, el caso C, esto sería una forma recesiva también, tenés no efecto y tenés una distinta severidad. Mutaciones que producen una pérdida de función parcial van a ser más leves que aquellas que producen más leves, estas son las más severas, las que producen una pérdida de función total. O a veces puedes tener que no tenga efecto o que tenga efecto en algunos tejidos que son más sensibles y las más severas tengan efectos en más tejidos, ¿no? En realidad, las mutaciones de pérdida de función en nuestro genoma son muy frecuentes. Esto es lo que tiene en promedio un genoma típico de un individuo supuestamente sano, de lesiones, indels, cambios de los sitios de splicing, codones de stop. Esto es en un genoma promedio de un individuo sano. Claro, ¿qué es lo que pasa? Muchas de estas están en heterocigosis para cosas recesivas, entonces no pasa nada. Y otras están en homocigosis incluso, o en heterocigosis compuesta, en genes que de alguna manera y por alguna razón su pérdida es tolerada por nuestra fisiología celular y no pasa nada con ellos. Hay un fenómeno que los que vieron biología celular y molecular lo tienen que haber visto, se llama NMD, Nonsense Mediated Decay, o degradación del ARN mensajero mediada por mutaciones terminadoras o por codones de stop prematuro. Entonces, cuando vos tenés un codón de stop prematuro en el ARN mensajero
en realidad lo muestro acá, ¿verdad? Acá está el AUG, o sea, donde empieza la traducción, y tenés un codón de stop prematuro en el exón 3, en vez de en el exón 4, después viene la cola polía, etc. Si este codón de stop está prematuro, es muy prematuro, esa es la redundancia, o sea, está a más de 55 nucleótidos de la última frontera exón-intron, o sea, cuanto más adelante está 5' para decirlo correctamente en el ARN mensajero, puede sufrir una degradación del mensajero. Ya cuando está en el extremo final, escapa en general a la degradación por este mecanismo. ¿Por qué es importante esto? Repásenlo, si no lo tienen claro, no los detalles, pero sí el mecanismo en sí, lo tienen que haber visto cuando hablaron de biología molecular. ¿Por qué es importante esto? Porque si yo tengo un codón de stop bien al comienzo de la proteína, esa es una mutación de recontra pérdida de función, porque voy a tener en principio una proteína más corta, pero en general ni siquiera voy a tener proteína codificada por ese alelo, porque el ARN mensajero ese se va a degradar por este mecanismo. Entonces, ni siquiera es que tenga una proteína más corta, voy a tener probablemente nada de proteína por ese alelo. Y si está en homocigosis, nada de proteína por nada. ¿Sí? Acá está mostrado más en detalle el mecanismo para que lo repase. El otro tipo es las mutaciones de ganancia de función, ¿no? Acá tengo siempre el alelo normal más el heterocigoto, donde el normal produce una proteína normal, pero el alelo mutante produce una proteína con una función alterada, no sin función, como era el caso anterior, sino con una función alterada o excesiva o algo que no tiene que hacer. ¿Sí? Y ni que hablar en el homocigoto vamos a tener solo proteína alterada. Ya les adelanto que estas mutaciones en general se manifiestan de forma dominante, porque a pesar de que esté el alelo normal, esta proteína que está haciendo algo que no debe, digamos, genera una alteración del fenotipo. De nuevo, miren después en detalle los cambios que pueden producir una ganancia de función, pero son de sentido común. Por ejemplo, una sobreexpresión de un gen. Entonces ahí tengo más función simplemente porque tengo ese gen sobreexpresándose, o ya sea por mayor transcripción o porque tengo más copias del gen, como sería eso. Otro ejemplo es un receptor que está siempre activado. Los receptores, la gracia de los receptores es que se activen cuando les pega el ligando, una hormona, un señalizador, lo que sea, y que después se inactiven. Entonces, si está siempre activado, aunque esté el normal que responde a la señal, el otro está siempre activado y está mandando siempre señal. ¿Sí? Y así, bueno, hay varios, ¿está? Se ve sobre todo, yo les voy a mostrar un ejemplo de un colágeno, lo van a ver también, el ejemplo de la BRBCL, que es ABL-PCR, perdón, o BCR-ABL es lo mismo, que es una proteína quimérica, o sea, dos genes que deberían estar separados y por una translocación son juntos y arma un lío bárbaro. ¿Sí? Cuando veamos herencia no tradicional van a ver este mecanismo más en detalle, pero otro de los mecanismos clásicos de ganancia de función son los repetidos de tripletas. ¿tá? Cuando son codificantes, pueden hacer una proteína que hace cosas que no debería, ganancia de función, y llevar a enfermedades por ese mecanismo. Lo van a ver más en detalle más adelante. Y muchas de esas proteínas producen, esto está en la tablita, una agregación proteica que lleva a el daño celular, sobre todo en neuronas, y que lleva a algunas enfermedades neurodegenerativas clásicas, como estas que están acá. Ya vimos algo de esto en herencia en el ser humano, pero quiero relacionar ahora estas mutaciones de pérdida de ganancia de función con los modos de herencia que ya vimos. ¿Sí? Las enfermedades recesivas, acá tenemos el ejemplo clásico, son por mutaciones de pérdida de función. ¿Sí? Ya se los mostré. ¿no? Si tenemos en el heterocigoto, tenemos un alelo que no anda, pero tenemos el alelo que anda y con el alelo que anda alcanza y sobra. ¿Cuándo se van a manifestar? Cuando están en homocigosis o en heterocigosis compuesta, es decir, los dos alelos tienen mutaciones de pérdida de función y entonces yo pierdo la función de ese alelo. ¿Sí? Eso se va a manifestar como recesivo. Un ejemplo típico son las
errores innatos del metabolismo o lo que es decir lo mismo, las enzimopatías, ¿no? Un gen que codifica una enzima A que hace este paso, ¿sí? De A a B, y otro gen que codifica una enzima B que hace este paso de B a D. Esto es una ruta metabólica clásica. Si tenemos una mutación de pérdida de función en homocigosis en el gen B, no tengo función de la enzima B, y entonces este pasaje de B a D se me ve bloqueado. ¿Ah? Y entonces, ¿qué voy a tener? Menos A, B que lo que esperaría, perdón, más A y B que lo que esperaría, menos D, porque tengo el bloqueo acá, eventualmente esto se puede separar hacia la ruta C. ¿Sí? Entonces, este es un ejemplo clásico de una pérdida de función que lleva a la acumulación de ciertos metabolitos o a la falta de otros, que en la enormísima mayoría son de causa recesiva porque las enzimas tienen una gran capacidad funcional y con poca enzima yo hago mucha reacción, esa es la gracia de las enzimas, pero si tengo las dos perdidas, marché. Las mutaciones dominantes pueden ser por tres mecanismos, casi un poquito más complicado. Esto ya se lo mostré por mutaciones de ganancia de función. Tengo el gen que anda lo más bien, pero el otro está haciendo cualquier desastre, entonces en heterocigosis se van a manifestar. Puedo tener un efecto dominante negativo, que ahora les voy a mostrar un ejemplo y les va a quedar más claro, pero básicamente es cuando tengo si estamos hablando de mutaciones dominantes, siempre las voy a ver en el heterocigoto. Entonces en el heterocigoto tengo un gen que anda lo más bien, pero el otro de alguna manera no solo anda mal, sino que altera la función del que anda bien. ¿Ah? Efecto dominante negativo. ¿Ah? O el otro mecanismo es la haploinsuficiencia. Haploinsuficiencia, como dice la palabra, es la mitad no me alcanza. Haplo es la mitad, insuficiencia. ¿Ah? Con la mitad no me alcanza, que esto también está en el esquemita que yo les mostré. Tengo un alelo que no anda y tengo un alelo que sí anda. Bueno, lo que produce el alelo que sí anda no me alcanza para mantener una función adecuada. Eso es una haploinsuficiencia y se va a manifestar como dominante. ¿Ah? Se los había mostrado en un esquemita anterior. Veamos un ejemplo de cada uno de esos tres, así les queda claro. Acá tenemos una ganancia de función. El cuadro de Velázquez muestra un individuo con acondroplasia, mal llamado enanismo. Acá vemos la radiografía, fíjense los huesos cortitos y gruesos. Y esto está causado en el 98% de los casos por esta mutación, un cambio de un aminoácido por otro, en el gen del receptor tipo 3 del factor de crecimiento de fibroblastos, en el cromosoma 4, y lo que da esta mutación es un receptor activado constitutivamente. El receptor está siempre activado, ¿ah? Y en vez de estar apagado en determinados momentos. Y el efecto de la señalización siempre activada de este receptor es una falta de crecimiento en largo, sobre todo, de los huesos, ¿tá? Y sobre todo de los huesos largos. Entonces, te da una forma de baja talla muy severa. Acá tenemos un ejemplo de efecto dominante negativo, ¿tá? Que es con la molécula de colágeno. Esto sería un complejo proteico normal, un complejo proteico, todo por mutaciones, por proteínas mutantes, que en principio va a ser inactivo, pero también puede pasar, como tenemos complejos que son varias subunidades, que tengas algunas subunidades que están bien, pero que al haber algunas subunidades que están mal, terminen alterando la función de todo. ¿Ah? Entonces, el alelo mutante no solo no anda bien, sino que termina alterando la función de los que sí andan bien. ¿Ah? Y eso se ve en general en las proteínas que son complejos multimédicos. ¿Ah? El colágeno es un ejemplo de ello. El colágeno son 3 hélices enrolladas entre ellas. Entonces, si alguna de esas hélices o dos de esas hélices están mal, el enrollamiento completo de la hélice va a estar mal y, en definitiva, toda la hélice es disfuncional. Un ejemplo fuera de la genética y a lo bruto para que lo entiendan es si yo hago una pared con la mitad de los ladrillos buenos y la mitad de los ladrillos que se me van a romper, al final se me viene toda la pared abajo. ¿Sí? Esto es lo mismo. Y la haploinsuficiencia, o lo que es decir lo mismo, la sensibilidad a la dosigénica es cuando con la mitad, con lo que produce un alelo normal, si el otro está con una pérdida de función, no me alcanza. ¿Ah? Y ahí, de nuevo, mírenlo en detalle y van a ver que son
de sentido común, de alguien que sabe de biología molecular, cómo hay distintos mecanismos que pueden hacer que la mitad no me alcance. ¿Tá? Un ejemplo obvio es lo que vemos, por ejemplo, para la elastina, ¿tá? Donde el gen se necesita en grandes cantidades. Entonces yo tengo un alelo, y aunque sea un alelo solo, y aunque ese alelo se esté sobreexpresando, no me alcanza para producir toda la elastina que yo necesito. Y ahí hay otros ejemplos. Por supuesto, después si tienen dudas me pueden preguntar de esto. Voy a hacer una pausita por acá, en esta segunda parte, y vuelvo en un ratito con la tercera.